Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface sobremanera presentarles nuestro siguiente invitado. Se trata de Guarocuya Félix, quien es secretario económico del Partido de la Liberación Dominicano, a propósito de la situación que vive la República Dominicana en materia económica, las decisiones del gobierno. Buenos días, ¿cómo está, Guarocuya? Bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Dice Leonel Fernández el fin de semana, habló sobre los préstamos internacionales que ha tomado el gobierno, lo dividió por dos, en un mes fueron tantos, en 15 días fueron tantos, en una semana fueron tantos. Pero dice que ya no va a ser posible tomar más préstamos el próximo año. ¿Usted cree que es posible una economía ahora mismo después de una pandemia como la del 2020, la situación económica del país, que no haya forma de que con recursos propios asumir el Estado? A ver, yo creo que hay varios elementos ahí que tú has mencionado. Lo primero es el tema de los préstamos. Yo creo que no solo es una preocupación de las diferentes fuerzas políticas, sino que también ha sido una preocupación de los principales analistas económicos y creo que también de la propia administración, para ser justo. Y parte del ruido que tuvimos de si iba a haber o no reforma fiscal o reforma tributaria, en gran medida obedece precisamente a los compromisos que tiene el país desde el punto de vista del cumplimiento de los pagos que se corresponden con el nivel de la deuda. Digamos que el contexto, en cierta forma, es menos duro para las economías en la medida que la pandemia ha sido global. Y a la pandemia ser global, la mayoría de los países han tenido que endeudarse de una manera significativa. Evidentemente que en el caso de la República Dominicana, este es un tema que está sobre la mesa, el hecho de que no haya una reforma fiscal. El Partido de la Liberación Dominicana había dicho en reiteradas ocasiones, pero luego lo fijó ya de manera como posición de la organización, de que no era el mejor momento para hacer una reforma fiscal. Pero evidentemente que este es un tema que va a gravitar sobre el próximo año fiscal. Pero el PLD también ha estado exigiendo públicamente al gobierno que dé una explicación de cómo van a compensar la decisión de no haber hecho. Bueno, precisamente es el siguiente paso. Una vez tomada la decisión, porque hacer una reforma fiscal o una reforma tributaria te establece un curso de acción desde el punto de vista de la sostenibilidad del servicio de la deuda y los demás compromisos que se tienen, no solamente el pago de la deuda, sino también la inversión social. El gobierno ahora tiene que decir cuál va a ser su curso de acción en ausencia de una reforma fiscal o reforma tributaria. Y ese es un punto que está pendiente. No sé si el gobierno lo va a plantear en el marco de la discusión en el Congreso de cara al presupuesto general del Estado. ¿El país está en capacidad de continuar con los préstamos internacionales? Mira, ¿capacidad de pago? Sí, en el sentido de que no es un problema de corto plazo, es un problema más de mediano o largo plazo. Porque los países no se endeudan como se endeudan las familias o las personas. Y aunque se parece, no es exactamente igual. Sí. Y por lo tanto no la estructuración de la deuda es distinta. Claro, y eso implica renegociaciones, normalmente plazos diferentes. Así es, y además diferentes ventanas de financiamiento, diferentes esquemas de financiamiento. Es decir, no se puede hacer una afirmación categórica de esa naturaleza porque los países se endeudan de manera diferente. El ministro de Economía, Seara Hatton, parece adelantar buenas noticias con respecto a este año. Dice que el gobierno tendría un crecimiento, la economía dominicana tendría un crecimiento de un 10%. Y la proyección del déficit del 3%, él dice que se plantearía en un 1%. Eso parece ser una buena información. ¿Qué ha pasado con la finanza, por ejemplo, con las recaudaciones del gobierno en términos de plantear la situación sin la reforma fiscal? ¿Ha seguido usted este tipo de información, de datos que pueda darnos otras perspectivas de la economía? Sí, a ver, yo pienso que lo que ha dicho el profesor Seara tiene otra cara.
en el Ajá. sentido de decir, muy bien, vamos a cerrar con un déficit menor, pero ese déficit menor porque prácticamente ejecutaste solo el 50% de la inversión pública. Entonces, por eso tiene menos déficit. Si gasta menos, vas a generar una especie, digamos, de ahorro forzoso por el lado de la inversión que penaliza el dinamismo de la economía, el propio crecimiento, la robustez del crecimiento, porque tú estás comparando ese 10% con relación al año 2020. Si lo comparamos al 2019, recuperar espacio de crecimiento, y eso nos daría más o menos un 2,4% de crecimiento comparado con el año 2019. Son noticias positivas relativamente, porque no creo que para ninguna economía sea sano corregir o disminuir la velocidad del déficit penalizando la inversión pública. Y yo creo que eso lo que representa es una incapacidad de la propia administración de haber ejecutado adecuadamente lo que ya tenía presupuestado y financiado para este año. Por lo tanto, eso genera un efecto rezago para el próximo año con relación a la propia inversión en infraestructura, que además es la que dinamiza las economías, no tanto solo la inversión privada, sino también la parte de inversión pública. Aunque hay situaciones en el mundo económico que a veces hay que recogerse un poco. Sí, pero yo no creo que en el caso de una pandemia era el momento de recogerse. Yo creo que era todo lo contrario. Y si uno ve el comportamiento de los países que tienen mejor desempeño, no han penalizado la parte de inversión. Bueno, y en cuanto a anuncios y algunos inicios no ha sido penalizado tampoco, independientemente de que hay atrasos. La pregunta sería si va a tener una consecuencia concreta en el crecimiento económico que está proyectado, porque parece que vamos a lograr crecer de forma adecuada. Crecer vas a crecer. Y hay otra discusión que está de fondo que no es achacable a esta administración, que es un tema mucho más estructural que una discusión sobre la calidad del crecimiento, o sea, qué es lo que explica el crecimiento. Creo que eso es un tema discutible, no en esta administración, discutible desde el punto de vista del funcionamiento estructural de la economía dominicana. Hay un aspecto que tú preguntaste, perdón, que no respondí, el tema de las recaudaciones. Evidentemente que ha habido un buen desempeño en las recaudaciones durante el año 2021, pero hay aspectos que no van a ser repetibles para el año 2022. Y por lo tanto, ese es el constreñimiento que puede tener las finanzas públicas el próximo año para poder financiar adecuadamente el presupuesto y probablemente, casi con toda seguridad, tendrá que recurrir a los mercados para poder cubrir esa parte de los recursos, de los ingresos tributarios que no son repetibles. ¿Qué significa eso? ¿Qué no es repetible? ¿Qué no es ¿El tema de la amnistía fiscal? El tema de la amnistía fiscal, por ejemplo, no es repetible. Y o sea, que parte de ese nivel de recaudación está impactado por la amnistía. Por supuesto, por la amnistía y también por el hecho de tener una menor velocidad del gasto en inversión pública. Entonces tú tienes una combinación, por un lado, de ahorro forzoso, por un lado de la inversión y por otro lado, pero dice que el gobierno está gastando menos en la parte de inversión pública. En la inversión pública. Sí, claro, claro. Bueno, pero se habla de alrededor de unos 8, 10 obras abiertas. Bueno, la evidencia empírica, como dicen los economistas, es que al principio de este mes, es decir, hay dinero en caja. Claro, tenía menos del 50% ejecutado de la inversión pública. ¿Qué pasa con ese dinero viéndolo con el nuevo presupuesto? No, a ver, ¿Se le suma? A ver, no, esa parte quizás no. Lo que sí pueden tener como, digamos, como liquidez en caja es la parte correspondiente a lo no ejecutado de los préstamos de inicio del año que fueron cuantiosos, es decir, a una velocidad importante de endeudamiento. Entonces, esta parte es lo que sí podría estar en caja, pero no la parte necesariamente que reduce el déficit, porque el déficit solamente se valida cuando tú lo gastas, alguien te lo financia. A propósito de cosas que no se repiten, dice usted, para el año que viene, ¿cómo se comportan los altos precios? Porque una de las razones de la bonanza, digamos, entre comillas, del gobierno, es que los altos precios también le deja un mayor ingreso. Así es, hay un efecto. ¿Cómo se comporta ese factor de la economía para el año 2020? Porque no creo que los precios internacionales vayan a volver al 19 o al 20. Por lo menos no es previsible en el corto plazo. Y digo en el corto plazo, porque los economistas no tenemos una bola de cristal y podemos adivinar el futuro, podemos ver más o menos tendencia. Evidentemente que en el crecimiento
hay un componente precio, que es como los economistas le llaman, que es la parte de inflación. Si te crecen los precios, te crece la base sobre la que tú tributas, caso de los combustibles, por ejemplo, te aumenta las recaudaciones por el lado de combustibles. Evidentemente, las aduanas, si se te incrementa la base sobre la que tú liquidas, por ejemplo, el incremento del precio del transporte, entonces tienes un mejor desempeño en la recaudación. Perdón, es verdad que ningún gobierno quiere un buen desempeño en base al incremento de los precios de los combustibles, ni en base al crecimiento de los precios de los commodities o del costo de transporte, porque afecta a otros sectores que son muy significativos para mantener, vamos a decir, un óptimo de Pareto. Esto lo voy a decir traducido, es decir, mejor un sector pero que no se me deteriore otro. Cuando tú tienes inflación sostenida, es decir, cuando tú tienes un incremento sostenido de los precios que se denomina inflación a nivel internacional y se traslada a la economía local, tú intentas de que los sectores no se te deterioren. Por lo tanto, no creo que nadie quiera tener ese tipo de crecimiento. Por eso habla de la calidad del crecimiento. A propósito de la petición que hace el Partido de la Liberación Dominicana de que el gobierno apoya que dejara sin efecto el pacto fiscal, pero le pide que explique de dónde va a salir los recursos que se va a necesitar para hacer frente a los retos. ¿Alguna autoridad de la administración de presupuesto, de la parte económica, se ha comunicado, han tenido algún contacto, sobre todo porque se reunieron con el presidente el viernes y ayer a propósito del Consejo Económico y Social? No, yo creo que más bien lo que el Partido de la Liberación Dominicana, más que una explicación bilateral, al propio partido, es una explicación a la sociedad en sentido general y sobre todo a los mercados, porque los mercados están muy atentos a las acciones que realiza un gobierno. Y esto lo que quiere decir, traducido, es decir, bueno, si tú no, en ausencia de reforma, en ausencia de una política activa desde el punto de vista de los ingresos internos, ¿cuál es tu política, por ejemplo, de endeudamiento? ¿Cuál va a ser tu política en sentido general, tu política de gasto? ¿Vas a disminuir gasto? ¿Vas a mantener en bajos niveles la inversión el próximo año? ¿O cómo vas a financiar el presupuesto? Estas son las preguntas que están en el fondo de ese reclamo que hace el Partido de la Liberación Dominicana. Esto es importante por lo siguiente, porque los mercados están atentos a lo que hacen las economías. Y en la medida que la economía de República Dominicana es una economía que está cada vez más inserta a nivel global a través de múltiples mecanismos, no solo el comercio, sino también las finanzas, eso implica que en una pantalla que tú tienes sobre los bonos dominicanos estás en prácticamente todas las jurisdicciones de manera simultánea. Y los analistas de riesgo están mirando qué ocurre en esa economía. Y una explicación adecuada y coherente siempre es necesaria para poder mantener una credibilidad en los mercados internacionales al momento que tú salgas a emitir deuda. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos frente al 2022 desde el punto de vista de que podamos tener recaudaciones deficientes? Mira, yo creo que en cierta forma en tu pregunta está implícita la respuesta. Yo creo que ese es el riesgo, de que podamos tener elementos que no son repetibles en el lado de las recaudaciones que puedan presionar, tensionar las finanzas. Y por lo tanto es bueno saber cuál es la política que tiene el gobierno para poder mitigar esos riesgos que se está teniendo desde el punto de vista del... Pero en términos prácticos, ¿en qué se traduciría esa atención financiera? ¿En qué se traduce? En menor gasto en salud, en menor gasto en educación, en menor gasto en infraestructura, en menor inversión pública y por lo tanto eso te penaliza el propio crecimiento de la economía. ¿Pudiera tener otro tipo de consecuencias a nivel de presión de la tasa del dólar, de presión de los precios con inflación? Mira, yo creo que el Banco Central ha manejado con bastante tino. Con bastante delicadeza todo el tema del tipo de cambio, en un contexto que ha sido muy difícil. Y también debo reconocer de que parte del endeudamiento ha ido a fortalecer las reservas del Banco Central. Y eso, desde el punto de vista de la estabilidad de precios, no solo de la estabilidad del tipo de cambio, se desprende el resto del nivel de precio de la economía. Yo creo que eso es un aspecto positivo. Lo único que el Banco Central tiene que ser acompañado por el lado de la política fiscal, porque la política monetaria, el impacto que tiene es de corto plazo. De hecho, el Banco Central ha hecho un esfuerzo más allá de ese corto plazo
de efectividad que tiene la propia política monetaria. Por lo tanto, hace falta el acompañamiento de la política fiscal, que es el adecuado endeudamiento, es el adecuado ingreso, el adecuado nivel de gasto. Para que tengamos una idea, hoy en día los sistemas de planificación, administración financiera del Estado, es decir, del sector público, son mucho más complejos y sofisticados. Un director de presupuesto, un director de impuestos internos, un ministro de Hacienda tiene que estar en coordinación permanente con Banco Central en el aspecto de la programación monetaria, porque cuando tú programas el gasto por el lado del presupuesto, el gasto fiscal o el ingreso, tú estás impactando directamente las variables monetarias y la variable precio. Por eso tiene que ser mucho más sofisticados los hacedores de políticas, porque son sistemas mucho más complejos. ¿Se está dando ese nivel de coordinación en el equipo económico del gobierno desde lo que se percibe de afuera? Porque se ven ciertas ausencias en las discusiones, como por ejemplo el mismo tema fiscal, hay cambios de posición que son radicales, hay informaciones que han surgido de compras de acciones de GEGIP, del tema de Refidonza, donde parecería que no todo el mundo está en la misma página. Creo que tú lo has respondido mucho mejor que yo. Yo creo que ese cuestionamiento que tú haces al mismo tiempo es una respuesta. Parte de la preocupación que hemos tenido desde el Partido de la Liberación Dominicana es que vemos una débil coordinación, si es que la hay, desde el punto de vista de las acciones que realiza el propio equipo económico. Y yo creo que tú has mencionado algunos elementos que son unos indicadores que llevan a pensar de que efectivamente esa coordinación es muy baja. Sí, es muy baja. Perdón, en un sistema que, vuelvo y reitero, es cada vez más complejo y más sofisticado y que requiere mucho más herramientas para su gestión. ¿Se ha eficientizado el cobro a través del pago de impuestos? Mira, yo creo que si algo han aprendido los candidatos y luego los presidentes es que en la parte de impuestos internos no es un juego. Y yo creo que ahí ahí todo el mundo la toma en serio. Se lo toma muy en serio. Y creo que si algo ha fortalecido la administración tributaria en los últimos 25 años, 20 años en República Dominicana, ha sido que los presidentes han dado cierta continuidad en el perfil de las personas que manejan una oficina tan delicada como impuestos. Creo que tenemos pasos que tenemos que dar hacia adelante y que están pendientes. Por ejemplo, tener una única administración tributaria es un tema que desde mi propio partido y cuando fui responsable lo reclamé muchas veces, pero la decisión es política, no es una decisión tecnocrática, es una decisión política. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir tener aduana, una sola oficina cobra aduana, impuesto interno, eso sería una única agencia tributaria y aduanera, un único agente recaudador y además habría que crear la ley de agencia que no existe en República Dominicana para crear esa agencia y eso permitiría unificar todo lo que es la autoridad tributaria. Y eso te daría mucho mayor efectividad porque hay brechas y que hoy en día le llamamos evasión que tú puedes cerrar perfectamente porque podrías captar desde la entrada de los bienes y servicios hasta el consumo final. Hay mucha evasión. Quiero usar su bola de cristal. La cual no tengo. Porque para cerrar esto. Pero mirando todas estas informaciones y mirando República Dominicana y un poco el contexto de, por ejemplo, uno mira el caso de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, Puerto Rico, el mismo Salvador que tiene una situación de inestabilidad política. ¿Cuáles son las posibilidades que República tiene de hacer de esta crisis un buen chance de dar un salto positivo y recuperarse? Porque se habla del crecimiento, recuperación económica, pero aprovechar esta crisis para dar un salto hacia adelante. Yo creo que tú lo has planteado y en conversaciones privadas lo hemos tenido. Yo creo que si algo diferencia a República Dominicana del contexto es precisamente esa capacidad de diálogo que ha generado el liderazgo político. Y tú lo mencionabas, que era positivo el diálogo sobre Haití, el diálogo sobre las reformas, y yo creo que hay que llevar ese diálogo a niveles sectoriales, y yo creo que eso es importante. Porque República Dominicana, igual que todos los países, necesitan estar en reforma constante, permanente. Las reformas no es que se hacen un día y nos olvidamos y en 50 años hacemos reformas. Las reformas son cotidianas. Y todavía en República Dominicana necesitamos hacer de esa cotidianidad de reformas parte del día a día. Sin embargo, todavía tenemos pendientes, por ejemplo, temas tan importantes como la reforma del mercado de trabajo, que no se agota en la discusión del Código Laboral. No hemos quedado en el Código Laboral. Creo que hemos tenido una falta de visión de toda la clase política en cuanto a lo que es la reforma del mercado de trabajo,
Creo que hace falta una reforma política del territorio para evitar la dispersión que nosotros tenemos. Lo he hecho de menos este tipo de reforma en el diálogo convocado en el Consejo Económico y Social. Creo que tenemos que hablar de una nueva fiscalidad que va más allá de esa reforma integral que, como lo han acuñado, porque suena más como una frase cohete que como una realidad concreta de hacer una nueva estructura tributaria. Y hay un tema que también es fundamental, que es el sistema de pensiones para que pueda ser sostenible en el largo plazo. Por solo mencionar algunos de los temas que tenemos la posibilidad de pactar mediante el diálogo. Bien, muchísimas gracias a Guarocuya Félix, secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Nos mantendremos atentos a estos temas y vamos a ver cómo siguen fluyendo las cosas. Mientras tanto, señores, despedimos también la entrega del día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana.